Hugo Plata. ¿Cómo Bien, está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te va, mi doc? Igual, mi Oye, querido por Enrique. cierto, felicidades Muchas por gracias. el día de ayer, al Día del Ayer Médico. Fue el Día del Médico. ¿Qué tal te la pasaste? Muy bien, muy bien. Celebrando. Eso es todo. Oye, Enrique, ¿tú cuál crees que debería de ser el mejor tratamiento? ¿Por cuál optarías tú? Pues no sé, ahora sí que depende del padecimiento y del paciente, depende doctor. de dos cosas fundamentales. Sí. De en qué momento se hace el diagnóstico en cuanto a la localización. Si está nada más en la primera etapa, que se llama in situ, o ya se diseminó dentro de la mama, o ya se fue a otra región. Ok. ¿Puedes de eso tener depende. diferentes localizaciones del cáncer dentro de la mama? Definitivamente. O sea, Mira. sí, puede ser localizado primero en un lugar, luego irse diseminando por contigüidad, o sea, por cercanía, luego se va a ganglios linfáticos y de ahí a todo el organismo. Entonces, cuando Esas ya son las se- etapas que ya se eso, propagan, ¿no? eso se llama metástasis. Cuando ya se disemina a otros órganos, ya se llaman metástasis. Y entonces cambiarían completamente los tratamientos. Definitivamente. Entonces, hablando de una primera etapa, doctor. In situ, el tratamiento inicial depende también del tipo de células. No Ok. todos los cánceres se desarrolla a partir del mismo tipo de células. Hay de células, se llama adenocarcinoma, otro epidermoide, otro intralobulillar, o sea, diferente tipo de células que además tienen características de diseminación y de agresividad diferentes entre unas y otras. Pues una vez que se hace el diagnóstico a través de mastografía, lo que procede muchas veces es, si está localizado, hacer una biopsia. Claro. Una biopsia que en el momento, si está muy localizado, se quita todo el tumor y se estudia el tipo de células que tiene. ¿Cuándo entonces digamos que sería óptimo ya pues hacer una cirugía completa de todo el busto? Radical. Depende de esto, de qué tipo de células se encuentren ahí y además si se han diseminado nada más localmente o ya se fueron a otra región. Ok. Cuando está muy localizado se pueden hacer incluso cirugías muy pequeñas que se llaman cuadrantectomía. Solo se quita el cuadrante. Aunque ahora ya hay una tendencia, como platicamos hace un rato, a que si ya está in situ y empieza a diseminarse, hacer una mastectomía radical. Sí, Ya como es se mejor le dice. quitar. Sí, de una Todo el vez seno. todo, sí, exactamente. Pero depende de eso. Hay células muy agresivas con las cuales tiene que hacerse cirugía, pero además agregarse otra terapia complementaria, que puede ser quimioterapia, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya se diseminó a otros órganos, procede la quimioterapia. Porque Y podría radioterapia. empezar, digamos, en la mama, pero podría expandirse a otras partes del Definitivamente, cuerpo. eso se llama metástasis. Ok. Ya podría dar metástasis a pulmón, a hueso, a hígado, a diferentes órganos. Es cuando ya el cáncer es muy agresivo y está en etapas avanzadas. Y ahí también se pueden agregar otro tipo de terapias, como una terapia hormonal, una terapia monoclonal también se llaman. Hay diferentes tipos de terapias que se han ido desarrollando, muy parecidas a la quimio, pero que ya son con anticuerpos específicos o sustancias que estimulan al sistema inmunológico para que también ataque al cáncer. Entonces hay unas terapias ya muy evolucionadas que están dando muy buenos resultados, y también la hormonoterapia, ¿verdad? Bloquear esa sensibilidad de las células malignas a los niveles de estrógenos, que al principio del mes comentábamos que muchos de los cánceres dependen de los niveles elevados de estrógenos. Sí. ¿Sí? Entonces se bloquean a las células para que no reciban esa estimulación estrogénica y no crezcan tan rápidamente, ¿no? Ok. Entonces hay una serie de terapias ahorita, pero que lo importante es determinar el tipo de terapia, pero hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Volvamos a esa condición. Lo ideal es encontrar el cáncer en etapa inicial. Claro, porque eso va a ser mucho más fácil a todo el tratamiento. Definitivamente. Es por eso que se invita muchísimo a la ciudadanía a que se autoexploren constantemente, Ese es el porque número esto uno, ¿no? es la razón por la cual podemos nosotros detectarlo a tiempo y tener, claro está, un Definitivo. diagnóstico exitoso, ¿no, Así doctor? es, exactamente. El momento del diagnóstico temprano es el que determina todo el pronóstico de la enfermedad, ¿verdad? Claro. Entonces, un diagnóstico temprano generalmente es curación del 100%, ¿sí? En primera etapa. ¿sí? Ok. Independientemente del tratamiento que se determine, ¿verdad? Que puede ser, inicialmente la cirugía,
y radioterapia, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa es como que una combinación muy buena. Claro, y todos los tratamientos son muy invasivos, ¿verdad? Sí, los tratamientos son agresivos porque prácticamente en todas las etapas, a excepción de la última etapa en que ya está diseminado en todo el cuerpo, ya la verdad no procede ni la cirugía, ¿no? Pero en las otras etapas siempre es cirugía, que puede ser una cirugía local, o la radical, ¿no? La mastectomía radical que quita toda la mama, y muchas veces el identificar si en la otra mama ya hay alguna lesión, claro, y se hace bilateral, o sea, de los dos lados, ¿no? Que eso ya es mucho más agresivo, pero es la forma de evitar que se propague rápidamente. Doctor, algunos de los tratamientos que se llevan a cabo, como bien lo platicabas tú, con respecto a las quimioterapias, a las radioterapias, ¿también existe la combinación de ambas? No, por supuesto. ¿No? Sí, hay pacientes que llevan cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal. O sea, no nada más 3, puede haber hasta 4 diferentes combinaciones de los métodos de tratamiento que existen actualmente. ¿Sí? Sí, no nada más uno, sino que se pueden combinar perfectamente. Y es como se está tratando ahora, ¿no? Claro, está. Y más o menos, ¿cuánto tiempo tardan estos tratamientos, no? Nosotros iniciaríamos un tratamiento, no sé, digamos en el mes de enero, ¿y cuántos meses se toma para que podamos decir, este paciente lo podemos dar de alta? También depende de la respuesta al tratamiento, del tipo de cáncer que se trate, del tipo de células, ¿no? Por ejemplo, se programan hasta 20, 30 sesiones de radioterapia, depende de qué tan diseminado esté dentro de la mama. O sea, es variable, la verdad es que es variable, pero en un lapso de 6 meses generalmente se llevan la mayor parte de los tratamientos. Ahí está, lo principal es detectarlo a tiempo, y eso es a través... Detección temprana. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Exploración. Que tengas un excelente día. Gracias. Y nuevamente felicidades por el Día del Médico. Muchas gracias. Que celebramos.